Pedro de Heredia llegó el 20 de enero de 1533 al poblado indígena Calamarí, con el día de San Sebastián, con un hueste de 180 hombres, caballos y pertrechos en búsqueda de un sitio para fundar la ciudad deseada. Desembarcó en la península de Bocagrande y allí encontró un pozo con agua dulce o cacimbre y con un viejo indígena calamarí de nombre Corrinche. Heredia, en su recorrido por esas tierras americanas, decidió regresar nuevamente al poblado de aborígenes Calamarí y fundar el 1 de junio de 1533 la ciudad de Cartagena de Indias, que al poco tiempo ya estaba trazada y repartidas las tierras entre sus colonizadores y nombrados todos los cargos correspondientes para el nacimiento legal de aquel poblado de casas pajizas. Se convierte de esta manera Cartagena en un lugar estratégico del continente americano para el comercio internacional debido al tráfico de mercancías legales e ilegales de este lado del hemisferio y su fluencia en esta zona del Caribe mediante la gran flota de galeones. Es bueno recordar que de igual manera entraban mercancías y negros en calidad de esclavos al puerto cartagenero para seguir su recorrido al interior del virreinato de la Nueva Granada. Soy María Fernanda García, estudiante de la Ciudad Escolar Confenalco, y me encuentro con el doctor Moisés Álvarez, aquí en el Museo Histórico de Cartagena. Doctor, ¿me puede decir cuál fue la importancia de Cartagena de Indias como puerto comercial? Cartagena de Indias, por su condición esencial de puerto, ha sido uno de los más importantes en la actividad comercial a lo largo de toda su historia. Mucho antes de la llegada de los españoles, ya los propios indígenas caribes conocieron y utilizaron las bondades de la cercanía de Cartagena con el mar para perfeccionar sus artes de la navegación. Ese mismo mar es el que trajo la colonización europea a partir del siglo XVI, y en este caso, dadas las bondades del entorno de la ciudad, especialmente toda la protección de su bahía interior, desde los primeros conquistadores se establece claramente que el puerto de Cartagena, por ser el más abrigado, el de mejores condiciones naturales, se convertiría, de hecho, en el más importante de todos los puertos habilitados al comercio, especialmente a finales de ese siglo XVI y comienzos del siglo XVII, que es el momento estelar de Cartagena. Es el momento en que desplaza al puerto de Portobelo y se conecta con los principales puertos del Caribe. Y por supuesto, desde aquí, desde el puerto de Cartagena, se ingresan las mercancías al interior del continente americano. Podríamos decir que es un momento en que la ciudad, el puerto de Cartagena está, como diríamos hoy, globalizado. Esa condición esencial del puerto es el que mejor explica el establecimiento, el funcionamiento y la posición que va a jugar Cartagena dentro de toda esta geografía para la alta política iberoamericana. Es gracias a una institución tan terrible como esta, como llegan los esclavos africanos a Cartagena y se van a dedicar a varias actividades, y no solamente en Cartagena, sino en otras partes de América. Se dedican al trabajo doméstico, se dedican al trabajo de la minería, se dedican al trabajo de algunos oficios, y en el caso de Cartagena también es utilizada parte de esa mano de obra para la construcción de las fortificaciones. Desde su nacimiento, Cartagena de Indias fue bautizada con el fuego de piratas y corsarios, así como el legendario Sir Francis Drake, también conocido en España como Francisco Drake. Este personaje fue corsario, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante inglés. Drake llegó a Cartagena de Indias con una potente flota y piratas que penetró durante la noche por Bocagrande, para luego tomarse la ciudad y comenzar a negociar con las autoridades, y presionando mediante la quema de al menos 200 casas hasta que las autoridades pagaran lo que pedían los plazos otorgados por la suma de 107.000 ducados de oro, sin antes destruir la cumbre de la catedral de un cañonazo.
Durante la estadía de Francis y la llegada de otros forajidos del mar, se pensó en construir un sistema amurallado en Cartagena de Indias a finales del siglo XVI. Después del ataque del legendario Drake, el puerto fue asaltado numerosas veces por piratas inglesas, francesas y holandesas. Por esta razón, el rey Felipe II encomendó la misión al mariscal de campos Luis de Tejada y al ingeniero italiano Bautista Antonelli para construir 11 kilómetros de murallas y fuertes que sirvieran de defensa a la ciudad. La construcción de la primera muralla fue realizada por etapas, iniciando en 1586 por Bautista Antonelli, un ingeniero italiano al servicio de la corona española. Posteriormente, en 1609, Cristóbal Rada sería el encargado de las fortificaciones del Mar Abierto. Entre los años 1631 a 1633, Francisco de Murga fortaleció toda la parte del barrio Getsemaní. Posteriormente, Juan Betín reparó las murallas destruidas por el mar en 1669. Cartagena de Indias era una ciudad clave para el imperio militar español, así como también lo hacía blanco para rivales como Francia e Inglaterra. Por lo tanto, las fortificaciones eran necesarias para garantizar la victoria frente a posibles ataques de enemigos. El proceso de fortificación de la ciudad y sus alrededores comenzó en el siglo XVI y continuó hasta finales del siglo XVIII. La primera fortaleza fue el fuerte del Boquerón y nació de la necesidad de proteger la entrada por la bahía de las Ánimas. Este fuerte es el que conocemos hoy en día como San Sebastián de Pastelillo, ubicado sobre la isla de Manga. Ahora nos encontramos en el fuerte de San Fernando en Boca Chica, que fue construido a partir de 1600. Este es parte del sistema de fortificaciones de la ciudad de Cartagena. Durante el siglo XVII, la entrada de la bahía por Tierra Bomba fue protegida por el castillo de San Luis de Boca Chica y por el castillo San Matías por el lado sur. El fuerte de Santa Cruz de Castillo Grande estaba situado donde hoy se encuentra el Club Naval, el cual cruzaba fuego con el fuerte de Manzanillo, que se situaba sobre la isla del mismo nombre. Fue en el siglo XVIII que las construcciones militares cobraron importancia para proteger a Cartagena de Indias. Ahora nos encontramos en el castillo de San Felipe de Baraja, el cual fue construido en el siglo XVII por el gobernador don Pedro Zapata, el cual tuvo un permiso del rey Felipe IV. La fortaleza se comenzó a levantar en 1657, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo, por militares españoles y esclavos africanos. Para 1762, Antonio de Arévalo inició labores de remodelación y reconstrucción, agregándole 55 cañones para un total de 63. Altas murallas en pendiente que serían imposibles de subir, múltiples túneles, galerías y minas para destruirlo en caso de que el enemigo agarrara el castillo. La última creación de Arévalo fue la construcción de las bóvedas situadas entre las defensas de Santa Catalina y Santa Clara, con el fin de terminar los trabajos y el cierre sistemático de la ciudad consolidada. Fue también el último edificio militar financiado por España en Cartagena de Indias. Podemos afirmar que Cartagena de Indias tenía a mediados de 1950 alrededor de 11 kilómetros de murallas. Hoy en día solo existen 8, convirtiéndose así en una de las más bellas e imponentes de América. Después de la independencia, el castillo San Felipe de Barajas entra en un proceso de abandono para caer en ruinas hasta 1920, dando así paso a un proceso de reconstrucción por parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad. Y posterior a esto pasa a ser parte del patrimonio arquitectónico material de la humanidad. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.